Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Deportivo organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Matías Karik Petrovic, quien nos va a exponer el tema de abuso de derecho en los contratos en el marco del derecho deportivo. El doctor Matías es máster en Derecho Laboral y Relaciones Laborales, cuenta con un diplomado en Gestión Deportiva, especializado en Derecho Deportivo, certificado en Dirección Deportiva, titulado en Administración de Entidades Deportivas, licenciado en Scout, Análisis Deportivo y Estudio de Datos, graduado en Marketing Deportivo. Cuenta con un posgrado en Derecho y Management del Deporte. Su experiencia profesional: dirección de legales del Club Atlético Huracán, Primera División Argentina, secretario técnico en el Club Esportivo Duc Sud, Tercera División Argentina, es profesor de Derecho y Gestión en la Universidad Argentina de la Empresa, director jurídico de SIC Legal Sports y asesor legal y comercial de agencias de representación y empresas del rubro. Estimado doctor Matías, en nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Deportivo. Nos sentimos muy honrados con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y por hacerme parte de este proyecto. Y muchas gracias a todas las personas que están escuchando. Desde ya que agradezco que puedan estar acá y espero poder serle lo más útil posible en la clase de hoy. Bueno, el tema es justamente el abuso del derecho en el contrato del marco de derecho deportivo. Para empezar con esto, bueno, voy a plantear los objetivos de la clase para que podamos estar al tanto a dónde apuntamos y cómo apuntamos. Es comprender el concepto del abuso de derecho deportivo en el derecho del contexto deportivo, analizar la aplicación práctica del abuso de derecho en los casos reales, explorar las implicaciones legales y contractuales del abuso de derecho y poder desarrollar habilidades para prevenir y abordar que este abuso de derecho se dé en contratos deportivos. Para esto, primero que nada, voy a tratar de explicar lo que es el abuso del derecho en la parte general del derecho. Se entiende como que es el ejercicio de un derecho de manera que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral o la ley, con el propósito de causar daños a terceros o para obtener un beneficio injusto. Esto sabemos que se puede dar por acción u omisión, como cualquier acto antijurídico o ilícito. Pasamos, justamente como decía, tiene una relación muy tajante, muy conjunta con lo que es la buena fe. Así lo establece en un principio Wittgenstein, que es un jurista inglés, uno prestigioso jurista inglés que habló de lo que es el principio de la ley en su momento, y dice que la buena fe que gobierna las relaciones internacionales controla el ejercicio de los derechos para los estados, y el abuso del derecho en este caso es reconocido en principio tanto por la Corte Permanente de Justicia Internacional como por la Corte Nacional de Justicia. Son cortes internacionales que todavía no existen, pero bueno, en este momento funcionaban, que es una aplicación de aquel principio de ejercicio de derecho. Es decir, justamente cuando actuamos en contra de la buena fe, o cuando, así también lo decían los romanos en su momento, el derecho se ejerce de manera tan fuerte que busca o genera el daño en las personas, vamos a ver efectuado el abuso del derecho. Y así lo dice, bueno, la frase que tengo eh, en la siguiente diapositiva, tenemos, que eh, el abuso del derecho lleva esencialmente consigo la intención de dañar. La jurisprudencia internacional, justamente de lo que hablaba Vincenzo en la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, habla de que el abuso del derecho es asimismo un quebrantamiento de la buena fe, y acá estamos teniendo esa relación que hablamos con la buena fe. Cuando hablamos del abuso del derecho, cuando queremos ponerlo en el marco de legislativa internacional,
podemos hablar de lo que es el código alemán, que establece, vemos acá, en el artículo 226, habla que el ejercicio de un derecho no sea permitido cuando no tenga otro fin que el de causar a otro un daño. Acá seguimos con el mismo concepto de dañar a un tercero. Y el artículo 2 del Código Civil Suizo, estaba en francés, tengo que traducirlo, espero que sea correcta la traducción, pero dice que es necesario ejercer los propios derechos y las propias obligaciones según reglas del bien. El acto manifiesto de un derecho no está protegido por ley. Es decir, cuando ejercemos el derecho dañando a otra persona, vamos a encontrarnos un derecho. El Código Civil y Comercial Argentino establece que los derechos deben ejercerse de buena fe y conforme al fin para que fueran otorgados. Ahí está transcripto, pero habla justamente de esto, de que cuando el fin otorgado por los legisladores es irrumpido o interrumpido o dañado, en este caso va a haber un abuso de derecho y tiene que ser juzgado. También el Código Civil peruano habla en el artículo segundo del título preliminar, establece que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente ese abuso. Es decir, toma el abuso de derecho como un principio universal de derecho y proponen que se establezcan estos límites para poder justamente frenarlo y terminar con ese ejercicio abusivo. Acá podemos hablar de ejemplos generales para poder ponerlo en casos reales o prácticos sobre el abuso del derecho. Es, por ejemplo, cuando un propietario de un terreno cede una servidumbre de paso sobre un terreno, permitiéndole cruzar a, a su vecino a su propiedad. Y el vecino, por ejemplo, abusando del derecho, además de usarlo como paso, también empieza a transportar material de construcción, a usar de otro tipo de cosas y a poder afectar y dañando la propiedad del vecino que entró a su primer paso. Así también puede la persona que usa el derecho para generar demandas múltiples, judiciales a un tercero, no por el objeto de reparar justicia, sino por justamente lo contrario, que es hostigarla y causarle inconvenientes en lo que es el derecho. También podemos hablar de casos más comunes, como es la locación que se usa fuera de los fines establecidos, y bueno, y otros casos también que hablamos en el derecho generalmente civil o comercial del abuso. Pero sí, llegamos a lo que es y acá tenemos que recurrir a las condiciones que establece la jurisprudencia para saber cuándo realmente hay o no un abuso de derecho. Establece como primer carácter o condición que tiene que haber un ejercicio propio del derecho. Pongámosle el ejemplo de Luis Arano, que hace el gol, que esto, justamente acá, él está ejerciendo su derecho de poder continuar el juego y hacer el gol. Entonces hay un ejercicio de derecho propio. Si hay un daño a un interés no protegido por una norma específica jurídica, ya que si no fuera así, bueno, no sería un abuso sino una colisión de derecho. Y acá vemos que en este caso el equipo danés no está protegida por una prerrogativa especial frente a la acción del Luis, ya que no hay nada que diga que si el jugador continúa la jugada y hace un gol, cuando debía recorporar la acción, el gol justamente no dice nada al respecto, entonces no hay una norma que lo establezca, y también debe haber una inmoralidad o una antecedente del daño, que decir que se produzca una afectación al interés de la otra parte, sea de la normalidad o del exceso, en exceso del derecho. Y acá, como podemos ver, hay un gol en contra de ese equipo y hay una acción que es totalmente inmoral por parte de Luis Adriano, entonces podemos decir que se configuran las tres condiciones, pero esto también va a estar supeditado a la teoría que querramos tomar, que ahí donde se ven también mucha discusión doctrinaria, mucha disputa en lo que es el terreno jurídico, ideológico, en lo que es poder regular el abuso del derecho de manera internacional, porque siempre va a depender la teoría doctrinaria a la cual nos apeguemos. Podemos ver la teoría formalista, el formalismo. Bueno, acá está la resolución de la UEFA,
que justamente terminó condenando la acción de Luis Ariano, condenándolo como un abuso de derecho o un abuso del ejercicio, pero fue una acción posterior en ese caso, eh, y la condena fue por un partido y por un día de acción, de poder sanar el daño a través de la actividad deportiva. Entonces, bueno, ahora vamos a las teorías, para realmente si nosotros lo consideramos o no como un abuso de derecho. Según la teoría formalista, eh, tenemos que basarnos estrictamente en la ley. Eh, Como en este caso no hay ningún reglamento deportivo que establezca explícitamente qué hacer, eh, la teoría formalista se apega mucho a lo que digan los árbitros o jueces. Es decir, en este caso el juez vio, el árbitro en el partido, vio que Luis Adriano, el juego se continuó, Luis Adriano hizo el gol y el gol no tenía ningún tipo de reglamento que impida poder cobrarlo. Entonces el árbitro no tuvo ningún tipo de otra acción, ningún tipo de posibilidad de ejercer otra condena o otra respuesta a lo que fue el gol, sino que cobrarlo. Entonces, para la teoría formalista, no habría o no debería haber ningún tipo de condena hacia el gol de Luis Adriano y hacia Luis Adriano, porque bueno, él justamente se manejó con el reglamento del fútbol, continuó e hizo el gol poniendo al arquero, no tocó una mano, no tuvo un offside, no le pegó a nadie, sino que continuó la jugada y hizo el gol. Entonces no tendría a un tipo de acción que sanarse o que no, o que impidiera el cobro del gol. Ahora vamos a ver, eh, en este caso, bueno, ahí dice, hablamos de lo que es laguna normativa, laguna axiológica. Laguna normativa cuando no hay una ley que establezca la solución normativa, pero axiológica es cuando no tiene efecto evaluativo, es decir, que la solución debería haber sido distinta. Por ejemplo, podemos hablar cuando, no sé, en un hospital hay un cartel que diga que no se permiten ingresos de perros, entonces una persona que tiene un perro de apoyo o un perro de asalillo no puede ingresar al hospital porque la ley así lo termina. Entonces no es que hay una ley que no lo permite, sino que la ley justamente está vetando esa posibilidad y si somos totalmente formalistas, tendríamos que cumplirla y apegarnos a eso. Por eso acá también aparece, eh, por ejemplo, si vamos a lo que es la UEFA, no tiene cuando lo condena, no tiene ningún parámetro para impedir el gol o impedir el incumplimiento del gol, ya que se basa en sus principios, que son el principio de la alta integridad y deportividad, y eso de la perspectiva formalista no es un reglamento, no es una regla formal, por lo tanto no tiene efecto. Ahí es cuando nos vamos al convencionalismo, que cuando deben evaluarse, además de las normas, eh, todas las prácticas aceptadas dentro de la comunidad del derecho que sean relevantes a cada convención social. Entonces hablamos que realmente el derecho, además de las normas, las leyes es una norma, una convención de normas que tienen que ser cumplidas o tajadas por esa comunidad. En este caso, Elisa, sabemos que en la comunidad del fútbol, cuando un jugador está tirado o se frena la jugada para que el jugador sea habilitado o recuperado por los médicos, eh, se debe iniciar la acción desde un natural o revolver la pelota del jugador o un botapié que es un pique. Entonces, en ese caso, la acción de Luis Arano sí sería eh, sancionada o sí sería dentro de lo que es un comité disciplinario, tomando la teoría convencionalista, no debería ser válida y debería ser realmente infringida. Eh, Porque aunque no haya una regulación específica, sí es factible afirmar que Luis Arano impidió que el valor regrese al equipo contrario, entonces hay una infracción. Y si nos vamos a la teoría interpretativista, va mucho más allá de lo que es las normas y las convenciones sociales, sino que dice que la ley debe interpretarse de lo que es principios y valores. Como la equidad, la justicia, bueno, si hablamos de deporte, tenemos que hablar de la deportividad, el fair play, la integridad y la lealtad. Siempre alega a estos principios que dotan a la práctica deportiva, y en este caso, si tomamos en cuenta esta teoría, la acción de Lucerano también sería ampliamente juzgada porque viola un principio que es que ningún jugador puede sacar ventaja de la acción del rival. Entonces,
el jugador brasileño en este caso está aprovechando totalmente la pasividad de los jugadores daneses para poder hacer un gol y sacar esa ventaja deportiva. Eh, si vamos a lo que es las teorías, desde mi punto de vista, por lo menos, debe ser siempre primada la teoría interpretativista, es decir, porque si desde la academia, desde las juveniles, las formativas de los jugadores, aprendemos o enseñamos a que deben cumplir, respetar principios y valores, las demás convenciones sociales o las demás normas formalmente establecidas van a ser respetadas ya. Si un jugador de chico le enseñamos que hay un jugador tirado de bola a la pelota y no sigue la acción, lo va a entender por el simple hecho de cumplirlo como un valor y respeto al compañero, y no porque sepa que hay una ley, porque no lo va a saber a la edad de juveniles, y no porque tampoco no conozca las convenciones sociales. O sea, un chico que ya tiene 8 o 10 años y sabe de poco de fútbol y ve, lo puede saber, pero cuando son chicos y realmente disfrutan el deporte, es el momento de poder enseñarle a estos jugadores, también a los dirigentes y a los entrenadores, que los principios y valores son los que predominan sobre la acción del fútbol y para poder realmente velar y trabajar por la deportividad y por el fair play, para que nada de este tipo de acciones pueda estropear el juego, que es lo que realmente genera el abuso del derecho. Ahora seguimos. Bueno, justamente hablando del derecho a abuso de derecho en el deporte, la diferencia del abuso del derecho en el caso civil o comercial es la especificidad del deporte, que además de acciones de juego y reglamentos de juego, hay contratos y hay relaciones legales permanentes que nos llevan a poder eh, generar o sufrir abuso de derecho en diversas formas. Por eso que hay organismos como la FIFA, la UEFA, el Comité Olímpico, que todo el tiempo regulan de manera reglamentaria a través de sus principios lo que es ese tipo de cosas abusivas que dañan, como decía, el juego limpio y la deportividad. Para eso vamos a, bueno, acá lo que hablaba de las regulaciones específicas que hay de la FIFA o de la Agencia Mundial Antidopaje, que también es un punto especial para lo que es las discusiones del abusivo del deporte, porque estamos hablando de la ventaja deportiva por sobre el rival, que lo logran generalmente las sustancias peligrosas o prohibidas en el deporte. Seguimos. Y acá llegamos al tema de hoy que nos compete, que es el abuso del derecho en los contratos deportivos, y tomé algunos contratos puntuales para poder, o algunos casos donde se ve mayormente lo que es este, este tipo de abusos eh, de derecho en las cláusulas privadas de deportistas. Y empezamos con los contratos de jugadores, que va a haber abuso de derecho en contratos de jugadores cuando los acuerdos legales eh, establezcan condiciones laborales que no sean las pactadas o que se busque, como decíamos recién, sacar ventaja por sobre la parte más débil o la otra parte. Se puede configurar cuando hay uso excesivo de cláusulas restrictivas, cuando hay imposiciones de duraciones contractuales excesivas, cláusula de relación automática o falta de transparencia en la firma de contrato. Vamos a ver rápido cada uno de los casos, con ejemplos prácticos para que lo puedan o buscar, o quizás la gente que quizás trabaja en el ámbito del deporte los conoce. Pero bueno, el uso excesivo de cláusula restrictiva es cuando se pone en riesgo la actividad extradeportiva y la vida privada del jugador. Bueno, está el caso Bosman, que se le impedía la libertad de trabajar o de moverse por el ámbito de trabajo al jugador Bosman, que quería, una vez terminado el contrato, quería moverse de Bélgica al Dunkerque de Francia, y por la restricción laboral se lo impedía en ese momento. Bueno, tuvo la ley a favor y le permitió moverse. Y el caso Webster, que el jugador que, amparándose en la ley de reglamento de FIFA, pedía la cláusula de salida, pero bueno, querían cobrar una locura sin permitirle poder salir y abusando de su derecho laboral. El segundo caso es, seguimos, la imposición de duraciones contractuales excesivas. Esto, bueno, justamente cuando haces contratos tan largos, hoy en día está en boga un poco en tratamiento, o se habla mucho de lo que es el Chelsea, que está haciendo un contrato de 7, 8, 9 años. Eh, el tema no es la prohibición del contrato, FIFA siempre recomienda que sea 3 años, 5 como mucho, sino que el tema es
cuando este tipo de condiciones o la posibilidad de renegociar o las condiciones laborales que están dentro de ese año sean prohibidas sea complicado poder moverlas o revisarlas. Bueno, tenemos un caso del caso Neymar, que bueno, es un caso que lo vamos a ver en muchos ejemplos porque bueno, fuera muy discutido, muy criticado el contrato de Neymar con Barcelona, ya que tenía una cláusula súper excesiva de alta que se pensaba que nunca nadie la iba a poder sacar, y tengo un contrato muy largo, entonces todos pensaban que Neymar iba a estar atado de por vida a Barcelona y no iba a poder jugar en otro club, entonces eso le impedía quizás manejar su derecho laboral. Otro ejemplo es el de Kepa Arrizabalaga, que bueno, cuando se quiso salir del Bilbao tuvo muchos problemas y bueno, terminó teniendo después una cláusula millonaria, pero que afectaba la posibilidad de su derecho laboral. Seguimos con el C, que es las cláusulas de renovación automática. Esto es la posibilidad del club de renovar sin el consentimiento del jugador, eh, poder mantener la vigencia del contrato. Hoy en día esto está muy controlado por FIFA, es algo, diría que hasta casi prohibido. Igualmente hay casos bastante novedosos como el de caso de Antoine Griezmann, que cuando quiso salir de Barcelona se le había renovado el contrato y la cláusula salía mucho más alta, entonces tuvo que discutir ese tema legalmente. Y otro caso de Raúl Tamudo en el 2010, cuando se quiso salir del Español y vio que se había renovado el contrato sin su consentimiento, que no tuvo que recurrir a los, a los órganos jurisdiccionales para poder resolver su tema. Vamos al D, que bueno, es la falta de transparencia y comprensión en la firma de contrato. Acá hay dos casos muy conocidos, uno el de Carlos Tevez, que bueno, había mucha controversia sobre quién era parte de contrato, quién firmaba por Tevez, quién era el dueño del pase T, en ese momento todavía estaban regiendo lo que es la TP o el TPI en el ámbito del fútbol, entonces era muy difícil por ahí que el jugador realmente sepa quién lo vendía, a dónde lo vendía, bueno, cómo se manejaba su contrato. Y bueno, el caso Matsalem, que es un caso conocidísimo en derecho deportivo, que bueno, por no saber realmente qué cláusula tenía o cómo estaba dirigido su contrato, tuvo que terminar pagando una cláusula muy alta. Y bueno, y después ponemos las resoluciones, las consecuencias y cómo se puede llegar a resolver esto, que bueno, es poder poner estas nulidades, cláusulas abusivas, como decía, hoy en día el tema de la renovación automática está muy discutido, casi no lo deja así para hacerlo, sanciones disciplinarias y compensaciones para estos casos, y poder, bueno, como hablamos, FIFA está muy pendiente de proteger el derecho laboral de trabajadores, así que se mete mucho en estos temas. Seguimos con la segunda eh, tipo de abuso de derecho, lo vemos mucho, es muy común las cláusulas de rescisión, que establecen sumas de dinero muy altas o muy irregular o muy por ahí injusto para los trabajadores que son los jugadores de fútbol o de otro deporte. Pero bueno, vamos a ver muchos casos de fútbol. Vamos viendo los casos de posibilidad de abuso. Empezamos con la explicación de montos excesivos e irrazonables. Y bueno, seguramente aplica, es el caso de Neymar, sí, y el caso de Kepa, que ya lo vimos. Neymar era 222 millones, era una suma que no se pensaba que se iba a llegar a pagar en la historia del fútbol. Y bueno, el PSG lo pagó sin problema en su momento, pero bueno, era una cláusula que no era razonable para la época, ni para el jugador que venía desde el Santo de Brasil. Y bueno, Kepa Arrizabalaga, que tuvo que pagar 80 millones del Chelsea para poder sacarlo de Bilbao, que también tuvo mucho quilombo, mucho conflicto con los clubes porque era algo que era por la edad del arquero y por el puesto, no tenía un fundamento jurídico correspondiente. Vamos al B, que es la aplicación discriminatoria de cláusulas, que es justamente cuando se aplican las cláusulas para un determinado tipo de jugador o para un grupo de jugadores dentro del plantel y no para otros. Fue muy discutido el tema de Cristiano Ronaldo, porque cuando se pone una cláusula de 1.000 millones, eh, pero después igualmente cuando la ficha de la Juventus lo fichó por mucho menos, entonces estamos hablando de una inequidad o que realmente los montos no son lo que corresponden. Y bueno, también tenemos el caso de Miguel Arteta, que justamente ningún otro club jugador tenía la cláusula de salida y él tenía una, entonces se generaba una discriminación hacia el jugador. El punto C, que es otro tipo de abuso de derecho que podemos ver,
en cláusula de rescisión, el C, es la falta de correspondencia en gestión actual, es decir, te pone una cláusula altísima, pero el sueldo o las condiciones laborales no se corresponden con ese número. Que pasó con Gareth Bale cuando quiso salir del Tottenham al Real Madrid, que bueno, no estaba cobrando muy poco, eran uno de los salarios por ahí que no correspondían con los más mejores pagos y pretendían que por ese jugador que no le pagaban lo que correspondía, lo paguen el Real Madrid mucho más de lo que realmente valía. Lo mismo pasó con Griezmann, cuando automáticamente se renueva el contrato en su momento, como dijimos, con el Atlético de Madrid. La cláusula subió de manera, creo que al doble, era 150 millones, y permitía por ahí, complicaba la salida de Griezmann por un contrato que no quería cumplir y tampoco el Atlético lo quería en el club. Y el D, que habla de el D, que habla de la restricción en la capacidad de negociación del jugador, que bueno, son casos que por ahí deciden por fuera los jugadores y después termina afectando lo que es el derecho de cada uno. Bueno, como hablamos del caso de Lefter, que justamente se aparó los reglamentos de FIFA y ni así lo pudo salir. Y bueno, el caso de Neymar Jr., que la cláusula no tuvo participación. A ver, la responsabilidad y la protección jurídica que podemos darle es revisión judicial, es decir, que todos los casos sean revisados por órdenes jurisdiccionales correspondientes, que bueno, la FIFA regule y que en todo caso se permita la negociación y mediación a través de los mecanismos correspondientes para que puedan llegar a un mejor puerto. Otro caso de abuso de derecho los vemos en las cláusulas abusivas, seguimos, que son cláusulas llamadas leoninas, que son cuando se ve claramente una ventaja desproporcionada a favor de una de las partes. Podemos verlo en la renuncia de derechos fundamentales, que le hace estimar al jugador para poder jugar ese club, renunciar a un tipo de derechos, el punto A. Bueno, un caso fundamental es el caso Bowman. Igualmente, acá hoy en día es muy difícil que se genere tipo de cosas, porque como decíamos, la FIFA está muy pendiente de esto, y este tipo de contratos van a ser vetados por FIFA, es decir, como obligar al jugador a renunciar a un derecho laboral básico, a vacaciones, a un tipo de indemnización por lesión o ese tipo de cosas, no va a estar permitido. En su momento Bosman se lo impidió de poder transferirse cuando estaba libre, pero estamos hablando de 1995, cuando los derechos de los futbolistas eran otros y la FIFA también era otra. El punto B, imposición de penalidades desproporcionadas. Bueno, hablamos hoy de lo que era Matusalem, que por no saber de qué se trata su contrato, tenía una modalidad de una penalidad de 11 millones de euros que no lo sabía, se enteró cuando quiso salir del Shakhtar Donetsk y bueno, tuvo que pagarla como penalidad, pero era totalmente abusiva y iba en contra del derecho de su trabajo. Y el de Goicoechea, bueno, que es un caso conocido, lo conocemos acá en Argentina, Goicoechea, por la patada que le metió a Diego Maradona, se lo conocíamos Carnicero de Bilbao, y él tenía eh, penalidades abusivas por las acciones que hacía dentro del campo de juego. Entonces, bueno, eso por ahí también eh, puede ser tomado como un abuso del derecho. El punto C, dentro de lo que es cláusulas abusivas, hablamos de las cláusulas de exclusividad, y acá, bueno, vemos personajes como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, donde los clubes ponían cláusulas de exclusividad, más que nada por lo que es fuera de la actividad profesional del fútbol, que bueno, hoy en día mucho se hace con los jugadores, pero bueno, siempre hay que tener en el respeto por la intimidad y por el desarrollo de cada jugador dentro de su ámbito privado. Eh, pero bueno, por ejemplo, Zlatan no le permitía participar de publicidades y a Beckham el Evangelio se manejaba todo lo que era su carrera comercial, entonces no podía, eh, fuera del deportivo tampoco podía hacer alianzas con otro tipo de marcas. Punto D, habla de la asimetría de negociación de contrato.
que bueno, cuando el club permite la posibilidad de rescindir con facilidad de su parte, pero cuando si el jugador quiere irse por su cuenta, la cláusula no se corresponde. Tenemos el caso, bueno, Bosman, que lo hablamos acá, y el caso Carlos Tevez cuando fue con West Ham, que permitía que el West Ham, si no le servía el jugador, lo podía despedir sin ningún tipo de motivo. Vamos al caso E, que es las cláusulas de confidencialidad excesivas. Que bueno, lo dice el título, justamente cuando el jugador se le prohíbe ya en exceso divulgar cualquier tipo de información sobre el club. Entonces el jugador no puede ni siquiera hablar de cómo trabaja en el club, de qué se le da, de cómo se le paga, de qué se le paga, de dónde vive, de cómo vive. Entonces, eh, Neymar en su momento no podía decir nada ni podía mostrarse de unas o tales formas según lo que establecía el contrato. Y el caso de Gea fue muy particular y muy conocido porque ese tipo de confidencialidad del contrato de Gea no permitió que en su momento pase hacia el Real Madrid. Se cayó la transferencia por eso. Y bueno, entonces vemos la protección legal y las consecuencias de esto, cómo se puede dar. Nulidad de cláusulas, como habíamos dicho, declararlas inhábiles, nulas por tribunales competentes, sancionar a los clubes, intervenir, en este caso es importante el tema de los sindicatos y las asociaciones de jugadores que apoyen y compartan a los jugadores, porque acá estamos hablando de casos muy grandes como lo que son Neymar o son Beckham, lo que es, hay mucho y demás, pero también es importante que en los jugadores por ahí con menos estrelato también puedan poder tener esa protección correspondiente de los sindicatos y asociaciones de jugadores. Y una legislación laboral deportiva que acompaña pues, este tipo de nulidades de contrato. Vamos al otro tipo de abuso, que es el derecho a imagen, que es justamente cuando habla del uso comercial de la imagen del jugador o del deportista, que le permite ingresos por fuera de lo que es el deporte. Acá hay mucho abuso de derecho, lo podemos ver en los distintos tipos. Empezamos por el A, que es la apropiación total de derecho a imagen por el club, que es que el club, cuando firma con el ficha de jugador, se apropia de todos los derechos de imagen que tiene el jugador. Vamos a la que como habíamos hablado, lo hizo Los Ángeles Galaxy con Beckham, también lo hizo Real Madrid, y también lo hizo Manchester United con Wayne Rooney, que cobraba por el derecho de imagen del jugador, y ellos decían con quién firmar o cómo firmar las publicidades o el manejo de la imagen del jugador. Vamos al B, que es el uso de imagen sin consentimiento. Bueno, tenemos Maradona con Konami, que él hacía los jueguitos con el uso de Maradona sin su permiso, bueno, terminó pagando una multa millonaria a favor del 10. Y bueno, el caso de Pelé, que mandó a Samsung por usar la imagen en una campaña publicitaria, donde él había hecho para otro tipo de cosas, y apareció después en una campaña que él no conocía y no había firmado. El punto C, que es las cláusulas que impiden la explotación independiente de la imagen, eh, que justamente el jugador no puede elaborar ningún tipo de acción que vaya en contra o que no esté acompañada por el club, por ejemplo. Si el jugador tiene otras marcas de botín, no puede ejercer ese tipo de publicidades. Si el jugador, ponele, el club trabaja con una marca de autos, el jugador no puede hacer una marca que no esté dentro del club. Bueno, eso se pasó y estoy hablando en el Real Madrid y con Neymar Jr. en Barcelona. Un Saldé. Bueno, el ámbito territorial y la duración en la cesión de derechos, eh, que justamente, bueno, el caso de Barcelona con Messi era que en cualquier lugar del mundo que él esté o donde pise, tenía que ejercer acciones que vayan a favor de marcas que tenían en Barcelona. Y el caso de Kylian Mbappé, que bueno, establecía un control excesivo sobre todo tipo de actividad comercial, también en tiempo y en lugar. Un caso conocido también tenemos a Diego Maradona, que tenía contrato con Puma, contrato de por vida, pero bueno, eso tenía que ver con una relación de confianza que había entre el jugador y la imagen, y acá no hay ningún tipo de intervención o intermediación de un club, entonces por ahí no había un abuso de derecho como tal. Vamos a leer, que es la falta de transparencia en los beneficios obtenidos por su imagen,
Eh, es un caso muy conocido de Iniesta, que cuando antes de mover su salida del Barcelona justamente, él no sabía bien, todo el tiempo veía que había publicidades de él con Xavi, de él Xavi Messi, de él Xavi Busquets, las entradas, los carteles, de todo, y decía, el club cobra por todo esto, y bueno, inició un tipo de acción para saber realmente cómo se cobraba eso y cómo se le servía eso a él. Y bueno, justamente el club cobraba mucho más de lo que le decían a ellos y abusando justamente del derecho de imagen que tenía por sobre los jugadores, sobre la imagen. Hay un caso muy conocido en Argentina también que por el tema de los Pumas, que en su momento se usaba mucho la imagen de Agustín Pichot sin su consentimiento, o sea, se le usaba para mostrar a los Pumas a la selección de rugby, pero bueno, ya era un exceso y sin poder dejar en claro los beneficios que obtenía las marcas o la unión con este tipo de cosas. Y bueno, vemos la consecuencia y la responsabilidad legal, cómo se puede proteger. O sea, los medios un poco ya los fuimos viendo, ya los conocemos, pero bueno, la otra. Acciones legales por violación de derecho a imagen, que fue un poco una de las que hizo Andrés Iniesta, por ejemplo. Regulaciones específicas y, bueno, cláusulas contractuales equitativas que el jugador pueda saber con qué derecho de imagen cuenta, cómo se cobra, cómo se maneja y, bueno, tener una clarificación de transparencia en cómo se maneja ese tipo de derechos. Y, bueno, siempre asesores legales y que los agentes realmente, cuando se ficha, se firma con el club, sepan qué apuntan y cómo apuntan para poder que eso quede regulado y no sea tratado mal el jugador. Seguimos con el abuso del derecho en los contratos de patrocinio, que justamente, bueno, cuando hay un patrocinador y, y se abusa de la imagen del jugador para poder sacar un mayor provecho económico generalmente, y bueno, lo vemos en imposición de consignaciones comerciales, en cláusula de exclusividad excesivas, uso indebido de imagen, incumplimiento de obligaciones financieras y terminación unilateral del contrato. Acá lo vamos a ver rápido, vamos a ver la A primero, vamos a ver los ejemplos para que le quede un poco claro, pero esto es muy parecido a lo que es imagen. Tenía, bueno, Maradona en Miami vimos recién, y lo hizo Michael Jordan con Stesway porque usaban el nombre de él sin autorización. Un poco similar fue el caso de Pelé con Samsung, pero a veces también a veces sacan fotos, una imagen y lo relacionan con una imagen política u otra empresa relacionada que por ahí genera una condición desventajosa para el jugador más que nada. Seguimos con el B, cláusulas de exclusividad excesivas, eh, LeBron con Powerade, por ejemplo, cuando no puede ni siquiera acercarse ni a otro tipo de bebida, y bueno, Nike versus Reebok, que fue el tema de la imagen de Shaquille. Seguimos con el C, el uso individual de la imagen, un poco lo que decía recién, que se usaba por ahí imágenes de deportistas en otro lugar o en otra condición que no era la cual firmada o adecuada, para querer favorecer a otra marca o a un personaje político o de espectáculo o u otro jugador en algunos casos, como el caso de Beckham con Ice Cream y el caso de Tom Brady con Samas, que era la cerveza. Seguimos con el D, el incumplimiento de obligaciones financieras, bueno, el caso de que no pagan lo acordado o que por ahí no pagan los beneficios, no son claros y no se cumplen con las marcas con los jugadores, con los deportistas. Es el caso de Hamilton con Belvedere, el vodka, y el caso de Ronaldo con Mobileye, que no le pagaban el monto total acordado o habían acordado para publicitar determinada cantidad de imágenes y publican más, entonces sacan más beneficio y no le pagan al deportista. Y el último, es la terminación notarial y arbitraria. En este caso, muchos deportistas se rigen o se manejan económicamente por una empresa. No es el caso de Neymar ni Serena Williams, pero bueno, son casos donde pasó que la empresa por algún tema puntual, por ejemplo, pasó a Messi, el jugador un día se decidió dejarse la barba por un tema personal o particular o un tema de imagen, y la marca le tenía contratos con motivos fundados o no, pero bueno,
O sea, Messi por ahí no necesita de la marca esa para poder vivir. Un deportista así, y sin saber o sin querer, a veces en un momento sin poder estar realmente avisados o realmente eh, motivados ese fundamento de salida. Totalmente arbitrario y bueno, lo manejan así las marcas. Por eso tenemos un tipo de repercusión legal o formas de protección de este tipo de cosas. Vemos que es acciones por incumplimiento contractual, que puede ser este tipo de casos, cláusulas de equilibrio contractual, que es la forma de poder buscar que en caso de terminen antes o que no cumplan los pagos o que hagan más emisión de la imagen que corresponda, puedan pagar o puedan equilibrarse eso, regulación ética y comercial, y la negociación y mediación siempre es un medio donde se pueda solucionar esto de forma más pacífica y rápida. Y vamos al último tipo de abuso de derecho que podemos reconocer, o de los más conocidos, por ejemplo, porque a ver, muy variado y mucho de esto, que es los abusos de derecho en las transferencias de jugadores, en mi grupo. A ver, seguimos. Sí, bueno, justamente cuando se inscribe un jugador, se ficha un jugador de un club a otro, que se puede generar un abuso de... Esto hoy en día casi no pasa, eh, porque el TPO, el TPI está prohibido por FIFA en el artículo 18 y 19 del reglamento de transferencias de jugadores. El tema menores también está regulado por FIFA en el artículo 5 del mismo reglamento. La inflación de precios es un tema que, bueno, puede pasar o no, pero es muy difícil probarlo y tiene que ver con estas cosas. Y la cláusula de competencia también está prohibida hoy en día. Pasaba mucho cuando los jugadores se iban a préstamo a un club y no le permitían jugar, o que no le permitían jugar por determinado tipo de partidos o determinada copa, también está prohibido por FIFA. Sí, está todo muy regulado y es muy difícil que pase, obviamente, en algunos reglamentos de federaciones nacionales por ahí puede pasar, o casos que no nos conocemos o que es menos mediático, a veces se maneja de tal forma, pero si realmente se acciona contra la federación o los organismos correspondientes, no va a pasar. Bueno, avanzamos hasta la parte de protección legal, donde cómo podemos proteger nuestros casos. Seguimos. Eso te pegó, te pedí, hablé. Inflación de precios. Seguimos, seguimos. Bueno, acá hay una forma, seguimos la última, que bueno, como decía, la FIFA obviamente regula todo esto, así está prohibido y sanciona este tipo de abusos, así que pasa menos, pero bueno, suele pasar. Pasa menos en los casos que hablamos de las 5 mejores ligas o las ligas que más pagan bueno, o más generan, pero bueno, en otros lugares seguramente pasa, y en ese caso hay que poder regular la legislación internacional para que eso no pase. Mecanismo de resolución de disputas del TAS a nivel internacional y los organismos de resolución en casos nacionales, y poder, bueno, proteger de menores está totalmente regulado legalmente, es poder ejercer el cumplimiento de esto. Seguimos ahora. Eh, bueno, un poco voy a mencionar las previsiones y buenas prácticas porque ya queda poco tiempo, pero la única forma de poder terminar con el abuso de derechos, poder regularlo y poder que no se genere de tal manera en el ámbito deportivo, de que suele haber mucho, es poder regular los contratos de muy buena manera, hacerlo siempre de buena fe, regulando el equilibrio contractual y poder estableciendo siempre mecanismos de arbitraje y mediación. Hoy en día muchas federaciones lo establecen, tienen los órganos de resolución de disputas, el AFA tiene la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que hoy en día está activa, y tipo de mecanismos que puedan llegar a arbitrar o mediar situaciones, evitando la parte jurisdiccional o judicial y poder solucionando de forma más práctica, rápida y económica. Seguimos con esto. Un poco explico lo que son las formas de regulaciones, que FIFA tiene muchas, y la mediación, cómo está regulada y cómo debe ser, y el arbitraje también establecida, ahí comentaba un poco para que tengan también después ustedes el contenido, se le va a pasar. La otra es mediación, es arbitraje, ¿no? Seguimos. Sí, arbitraje, bueno, estas son las formas de por ahí. El arbitraje, bueno, en el caso de Pablo Guerrero fue muy importante porque redujo la sanción, pudo el jugador puede jugar el mundial y bueno, eso fue a través de un tribunal de arbitraje que pudo de forma rápida y eficaz poder solucionar el tema de eso. Seguimos a ver si queda algo. Bueno, la conclusión de mía, la pongo ahí, pública para todos, es que el abuso del derecho en el ámbito deportivo se manifiesta de formas muy diversas que afectan la integridad, la equidad, la justicia, agrego la deportividad, en relaciones contractuales y profesionales. Tenemos que estas prácticas reconocerlas, comprenderlas, y es esencial promover un entorno deportivo saludable y justo, donde los derechos y obligaciones de todas las partes se respeten y equilibren adecuadamente. Vuelvo a lo que había dicho en su momento,
con una teoría interpretativista del abuso del derecho, es decir, poder interpretar el derecho a través de principios y valores, creo que es la mejor forma de poder recuperar o sanear que desde chicos los jugadores, entrenadores y dirigentes puedan entender el fútbol a través de esos valores y poder respetar el juego limpio de la mejor manera. Queda algo, quedan las formas, creo, que de poder establecerlo. Sí, como promotores de derecho y deporte, esto es lo que yo recomiendo, no quiere decir que sea la solución final, pero sí establecer siempre mecanismos de prevención y remediación, establecer educación y concientización de jugadores, asesoramiento legal adecuado, esto es importante para los contratos más que nada, y que siempre haya, las partes estén asesoradas como corresponden, especialistas de derecho y mejor si es derecho deportivo porque pueden controlar tipos de situaciones y conocer casos similares, que la regulación sea clara y efectiva y que el acceso a la justicia sea a través de la resolución de disputas, arbitraje y mediación, aplicándose la práctica profesional en todos los casos. Esto es todo. Si hay alguna pregunta me la pueden hacer y bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o puede dejar su interrogante en la bandeja de mensaje. Bueno, se ve que estuvo muy claro. Sí, doctor, al parecer no hay ninguna pregunta. Bueno, damos por concluida su sesión. Muchísimas gracias por la excelente La verdad disertación. que agradezco a ustedes, a todo el público presente que me pudo escuchar, me soportó durante una hora. Ya que mi contacto, la gente que está acá me puede reconocer por Instagram o LinkedIn y me puede hacer una consulta deportiva o derecho deportivo, estoy a disposición. O si hablar de sobre los temas que haga falta, estoy abierto a eso, así que a disposición. Y bueno, la idea, como decía, es poder generar un ámbito deportivo, derecho deportivo que sea más sano y mejor para todos los que lo vivimos y disfrutamos del deporte. Así que bueno, muchas gracias de acá y a su disposición. Muchas gracias a usted, estimado doctor. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Que tenga un excelente Obviamente. Igualmente, hasta luego. Buenas noches.